Estamos por terminar esta campaña y qué cosas tan preciosas. Yo espero que así esté siendo. A mí me está tocando el corazón poderosamente y me está llevando también muchas cosas preciosas a mi casa y a mi hogar. Espero que también a la de ustedes, ¿no? Vinimos empezando por ver el poder de ponernos de acuerdo, ¿no? El poder de orar juntos. Qué cosa tan preciosa, ¿no? Porque cuando estamos de acuerdo y pedimos cosas en el nombre del Señor, suceden cosas maravillosas y preciosas. Un llamado a que nos volvamos a la oración. Nunca debimos de dejar la oración, pero ¿cuántas veces la descuidamos? Un llamado a que estemos orando en nuestras casas primeramente, pero también aquí, entre nosotros. Recibimos un reto. Nosotros o muchos de nosotros fuimos retados, desafiados a buscar un compañero de oración. Ya no solamente en casa, que siempre debe de haberlo, la esposa, el esposo para los que estamos casados, pero los hermanos, los hijos con quien vivas. Pero también aquí en la iglesia. Espero que muchos estén todavía con ese desafío. El desafío era hasta que termine la campaña, pero ¿por qué no? Ojalá que continúe y sigas con ese tiempo. Estuvimos viendo la necesidad, la gran bendición de tener nuestro aposento alto, nuestro altar familiar en casa. Porque la primera iglesia comienza en nuestra casa, en nuestro hogar. El Evangelio comienza por uno mismo y somos nosotros los llamados a llevarlo en primer lugar a nuestras vidas y a las vidas de nuestros seres más queridos, de nuestra casa. También hemos sido desafiados a empezar a hacer, los que no lo hacían, el altar familiar, esa reunión en casa de oración de la palabra. Yo sé que algunos lo están haciendo, he oído algún testimonio precioso. Y los que no lo estamos haciendo o no lo están haciendo, por favor, aún hay tiempo. Hemos aprendido a orar pidiendo la venida del reino sobre nuestra casa, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ahora mismo acabamos de adorar y de cantar, qué precioso, ¿no? Que se abra el cielo, ¿no? Que venga a nosotros el reino de Dios. Y más recientemente también, el domingo pasado, estuvimos viendo el poder de la bendición. Con qué facilidad los cristianos bendecimos de palabra, ¿no es verdad? Dios te bendiga. A la hora de tomar los alimentos, Señor, bendice estos alimentos, y no es que eso esté mal, pero la bendición de Dios es mucho más amplia, mucho más grande, mucho más seria. Entonces hemos aprendido a que Dios nos ha bendecido con Cristo a ti y a mí, y hemos aprendido a que es nuestro deber también bendecir en el nombre de Cristo también a los demás. También tuvimos un tiempo muy bonito donde fuimos desafiados a bendecir a nuestras familias el domingo pasado, muy lindo. Y en el día de hoy el tema que nos ocupa se llama el llamado de Dios a su familia. El llamado de Dios a su familia. Dios está llamando, Dios está buscando hijos e hijas que quieran cumplir el llamado, que quieran volverse a Él. Qué hermoso. Voy a invitarles a que nos pongamos en pie. Vamos a leer 2 versículos cortitos, pero ahí en pie vamos a aprovechar para comenzar este tiempo orando. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Son palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Cortitos estos 2 versículos, pero nos van a servir de introducción al mensaje de hoy. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, así es, fiel eres, Señor. Y Padre Santo, descansamos en tu palabra, descansamos en tu Hijo Jesucristo, Señor, y su obra en la cruz por nosotros. Descansamos en su resurrección, Señor, en su victoria, que es la nuestra, Padre Todopoderoso. Señor, gracias, porque eres tú, Señor, el que nos ha llamado, eres tú el que nos ha buscado, Señor, eres tú el que nos ha salvado. Ahora, Padre de la gloria, te lo suplico, Señor, con todo el corazón, háblanos, ministranos, Señor. Úsame, Padre de la gloria, Dios Todopoderoso.
Ten piedad de esta tu iglesia, de estas tus familias, Señor, de los matrimonios, de nuestros hijos, de nuestros padres, Señor, de todos aquellos que tal vez hoy se estén acercando, Señor, a la iglesia, tal vez estén con curiosidad, Señor, mirando o escuchando. Padre bendito, solo tú tienes palabras de vida. Sean estas palabras, Señor, en tu poder y en tu Espíritu Santo. Te lo rogamos con todo el corazón. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. Toma asiento, hermano, hermana. Siéntate. Muy bien. Decíamos, estos dos versículos son palabras del apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Son la culminación de otra parte del mensaje donde le está hablando a la iglesia un poco recordándoles cómo debe ser entre nosotros los deberes cristianos, cómo debemos de amarnos, cómo debemos de perdonarnos, cómo debemos de orar unos por otros, y termina esa exhortación, esa enseñanza con estos versículos. Son palabras a los cristianos, palabras a la iglesia, así que son muy pertinentes no solo para aquella iglesia en aquel tiempo, sino también para esta de Fuenlabrada en este mismo momento. Son muy idóneas. Y nos recuerdan que Dios es fiel. Dios es fiel. Y junto con el llamado que nos ha dado, Él va a obrar o va a hacer. Me encanta porque el versículo 23 dice: y ese mismo Dios fiel que os ha llamado, el Dios de paz, os santifique por completo. Nuestro amado Señor ha iniciado una obra de santidad en ti y en mí a través de su Espíritu Santo. Y está trabajando, no lo dudes ni por un instante. Dice el apóstol aquí también: todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es Jesucristo también el que nos ha llamado, el que nos ha santificado, el que nos ha apartado para Él. Estamos guardados. Estamos protegidos, estamos seguros bajo las alas de nuestro Dios, bajo la cruz poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Él nos guarda. Y termina el apóstol con algo tan maravilloso: fiel es el que os llama. ¿Alguien puede dudar de la fidelidad de Dios, de las promesas de Dios? El cual también lo hará. Hará todo eso: santificarnos, guardarnos, protegernos, hasta la venida, hasta nuestro encuentro definitivo con nuestro Señor y Salvador. ¡Qué hermoso! Porque nos está hablando aquí de un llamado. Dios nos ha llamado a través de su Hijo Jesucristo. Miren, nuestra campaña se llama Hogares Encendidos. Hogares Encendidos. Puede ser que nuestro hogar, nuestra casa esté con todo lo necesario, conectada a la luz, tenga el suministro eléctrico, tenga el cableado, tenga todas las cosas. Pero si yo no prendo la luz, no tengo luz en mi casa, ¿no es verdad? Hogares encendidos. Pues así a veces es en nuestra vida cristiana también. El Señor ya nos ha salvado, el Señor nos ha rescatado, Él nos ha redimido de pecado. Pero ¿qué pasa con nuestro llamamiento? ¿Qué pasa? Porque hay cristianos a veces que parecen apagados, que no parecen que tengan la luz de Cristo dentro de ellos, sino que van por la vida tristes, apáticos, derrotados, apagados. Y así nos puede llegar a suceder también para nuestros hogares y para nuestras casas. El Señor nos ha llamado para que seamos de bendición, primeramente en nuestra casa y a todo el que nos rodee, y luego también aún para las naciones, porque nuestro llamado a través de la iglesia es a bendecir incluso a las naciones, y porque algunos otros tienen un llamado específico y especial también, como nuestras hermanas misioneras, que tenemos aquí el privilegio de tener a 3. Él nos ha llamado así. Nos ha llamado así. Y aquí se nos habla de la fidelidad de Dios, porque junto con el llamado del Señor viene la equipación del Señor. ¿Qué quiero decir? El Señor es tan maravilloso, querido hermano, querida hermana, querido amigo, que si te está llamando a hacer algo,
si te está llamando a que te levantes, a que te pongas en pie, qué sé yo, a que tu matrimonio que está zozobrando, que está mal, vuelva a la luz de Cristo, si te está llamando a que vayas a pedir perdón a otra persona, a lo que te esté llamando el Señor, a servirle en la iglesia, por muy difícil que te parezca ese llamamiento, por muy duro, no te preocupes. Porque si el Señor llama, el Señor también hará. Y el Señor estará contigo y te ayudará a cumplir su voluntad a través de ti. Eso es lo que estamos viendo esta semana. Porque Él es fiel. Él es fiel. En la enseñanza, en el estudio que hemos tenido en los grupos pequeños, he rescatado algunas frases que me llegaron, como esta. Dice, nuestro llamado está irrevocablemente ligado a nuestra identidad y al propósito de nuestra vida. ¿Cuál es tu identidad? Estuvimos predicando esto no hace poco. ¿Eres de Perú? ¿Eres de España? ¿Esa es tu identidad? ¿Eres de Ecuador? ¿Eres de Colombia? ¿Eres ingeniero? ¿Eres abogado? ¿Eres médico? ¿Esa es tu identidad? Estuvimos predicando que nuestra identidad es cristianos. Somos cristianos, eso debe estar por encima de todo lo demás, porque lo demás es efímero y va y viene. Pero desde que el Señor nos rescató, desde que aceptamos a Cristo, hemos nacido de nuevo. Eso dice la palabra. Y ahora ya nuestra identidad es Cristo. Por lo tanto, los dones, los talentos, las habilidades que el Señor nos ha regalado y nos ha dado, son primeramente para ponerlas al servicio ¿de quién? Al servicio de Cristo y de la extensión de su reino, como estamos predicando. ¿Recuerdan a Moisés? Moisés tuvo un llamado, ¿no es verdad? Y menudo llamado. A ser el que dirigiera al pueblo, lo sacara de Egipto. Un llamado del Señor. Y Moisés no se sintió preparado. ¿Quién es suficiente para esto? Dice el apóstol Pablo también más adelante. Y Moisés le dijo al Señor, Señor, yo no puedo. No puedo. Yo no soy hombre erudito, no sé hablar bien, ¿no? Y Dios le puso a Aarón también con él. Y con las nuevas excusas que salían del miedo natural de Moisés. Pero Señor, ¿cómo me va a tomar en serio el faraón? No me tomará. Toma, lleva mi báculo, que representa mi poder. Y Moisés dio pasos de fe. Obedeció un llamado que le parecía tan enorme, tan difícil de cumplir. Pero él obedeció en fe. Y Dios estuvo con él. Todo el tiempo estuvo con él. Conocemos la palabra y la escritura. Así que nosotros que hemos sido llamados no solo a aceptar a Cristo, sino a seguirle y a servirle, debemos estar dichosos de ese llamado, por complicado a veces que nos parezca. Porque Dios es Dios de toda la creación, de todo lo que conocemos y aún de lo que no conocemos, pero solamente es Padre de aquellos que verdaderamente aceptan su llamado, de aquellos que verdaderamente ven en Jesucristo el camino al Padre, de aquellos que solamente ven en Jesucristo la verdad absoluta de Dios, de aquellos que solamente ven en Jesucristo la plenitud de vida que Dios nos ha otorgado y nos ha dado a través de Él. Hay fidelidad y hay poder en el llamado de Dios para nuestras vidas, para tu familia, para nuestras iglesias. Y miren, en los devocionales de esta semana hemos ido viendo algunos versículos que han ido complementando todo esto. Es un llamado además tan poderoso que es irrevocable. Romanos 11:29 es el mismo apóstol Pablo. Nos recuerda porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Miren, si Dios está llamando, si Dios está buscando y nos está pidiendo que hagamos algo, más nos vale bien pronto dejar de resistirnos a Él y volvernos a Él y escuchar. Porque ese llamado
si no lo cumplimos, si no lo aceptamos, va a repercutir en mi propia vida negativamente, pero también es muy posible en las vidas de los míos y de mi familia y de mi matrimonio y de todos los que nos rodean. Recuerdan también a Josué. A Josué le hizo un llamado también poderoso. Él sería el sucesor de Moisés. Él debería de completar la entrada en la tierra prometida. El capítulo 1 de Josué es tremendo. Creo que hasta 8 o 9 veces se repite unas palabras de nuestro Dios. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. No temas, no desmayes. Ahí hay un llamado del Señor a Josué. Tiene una tarea por delante enorme, tremenda. Y el Señor le dice eso. Te mando que te esfuerces, que no temas, que no desmayes, que sigas hacia la meta que te he marcado, que seas valiente, que seas valiente. Pero fiel es el que llama, que junto con el llamado, Él lo hará. Y porque luego le añade también a Josué, porque yo estaré contigo, donde quiera que tú vayas. Y así es. Tenemos cada uno de nosotros que volver a nuestro llamado. Jesucristo se ha dado por nosotros, nos ha rescatado, nos ha liberado de pecado, no solamente para que vivamos ajenos a Él, para que vivamos haciendo también y prosperando nosotros mismos, no. Él tiene propósitos, tiene un llamado para cada uno de nosotros, para nuestra familia, para nuestro hogar. Él ha venido a restaurar lo que se había perdido. Y nosotros habíamos perdido nuestra comunión con Dios. Nosotros éramos esclavos del pecado. Pero, ¿qué pasa a veces con mi matrimonio? ¿Qué pasa a veces con mi familia? ¿Qué pasa a veces que ni siquiera me congrego, que ni siquiera voy, que no oro? No, Jesucristo quiere también restaurar ese llamado. Esta campaña también nos recuerda a eso. Debemos volvernos a Cristo, a Cristo. Otra frase esta semana de lo que hemos estudiado en los grupos pequeños. Es necesario contender por nuestro llamado. Contender. Viene de contienda. Luchar, pelear, esforzarnos. Oye, ¿acaso Cristo no luchó por ti y por mí? Madre mía, ¿acaso no se esforzó? Hasta sudó sangre antes de entregarse. Él se dio en todo y por todo por nosotros. No escatimó sangre ni esfuerzo alguno. ¿Cuáles son las cosas por las que más te esfuerzas a día de hoy en tu vida? Tal vez por una nueva casa. Está bien, gloria a Dios, estás contendiendo, estás luchando, peleando, sacando más horas, trabajando aquí y allá para conseguir eso. Y no es que esté mal, estás esforzándote, ¿por qué más? Por un mejor trabajo, estás que mueves los currículums, que los echas, que vas, estás estudiando incluso por la noche para tener mejor formación y obtener mejores puestos. Y todo eso no es que esté mal. Pero ¿y tu llamado? ¿Y tu vida con Cristo y los propósitos que el Señor tenga para ti y a través de ti? ¿Estás contendiendo igual? ¿Estás esforzándote igual? Porque ni siquiera debería de ser igual. Predicamos hace poco, buscad primeramente el reino y su justicia. Y lo demás es eso, hermanos. Hay un llamado del Señor y es una tristeza y es una pena que lo tengamos aparcado o guardado o cuando me acuerdo tengo tiempo lo rescate. No debe ser así. Y no le tengas miedo, vuelvo a decirte. No le tengas miedo. David no le tuvo miedo a Goliat. Todos los demás le tuvieron, pero David confió en Dios. Y el Señor le proveyó seguramente esa piedra. No sé cómo sería la piedra, pero lo suficientemente aguda o preparada para que funcionara perfectamente con la honda y se encajara en la cabeza de Goliat. Si el Señor llama, el Señor hace. Él hará aquello que tú no puedes hacer porque ¿cómo no va a ser consciente Él de nuestras limitaciones que son tantas y tantas? La historia de Saulo tiene muchas semejanzas
al menos conmigo. Saulo, que en ese camino a Damasco, él se oponía y luchaba contra Jesucristo con todas sus fuerzas y con todas sus ganas. Y en ese camino a Damasco tuvo un encuentro con el Señor tremendo. Fue derribado del caballo, como bien sabes, y fue aún cegado. El Señor le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Y el Señor le contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. A veces nosotros contendemos, sí, pero no por cumplir el llamado de Cristo, sino por escaparnos del llamado. A veces contendemos contra el propio Dios. Qué triste es esto y qué duro y qué nocivo para nosotros. Aquí el Señor le dice a Saulo: dura cosa te es luchar contra mí. Dura cosa te es tratar de esconderte de mí. Dura cosa te es tratar de huir de mí. Solamente que te estás haciendo daño tú. Y es que nos dice la palabra que la voluntad de Dios es, ¿cómo lo sabemos, hermanos? Agradable y perfecta. Entonces, en el llamado que el Señor me esté haciendo, por muy difícil o complicado que sea, eso es agradable para mí, eso es bueno para mí, eso es perfecto en el plan de Dios para mí. Y si la voluntad de Dios es agradable y perfecta, no hacer la voluntad de Dios, ¿qué será? Desagradable. Traerá dolor, traerá destrucción, traerá muchas cosas a mi vida y a mi familia, a mi matrimonio. Será imperfecta. Llevaré una vida como cristiano imperfecta, porque no me vuelvo a Cristo y a su llamado. Saulo fue llamado más tarde. Ananías impuso sus manos en obediencia a Dios sobre él. Él recuperó la vista. Y ahí sí que aceptó un llamado tremendo. La misma pasión, los dones que le había dado Dios a Saulo, la misma pasión que tenía para perseguir a Cristo, esa misma pasión la puso para servir a Cristo. Fue un apóstol tremendo, ¿no es verdad? Un misionero increíble. ¿Cómo luchó? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Fue apedreado, fue golpeado, latigado, le dieron por muerto, le hicieron de todo. Pero él tenía claro cuál era su llamado. Todo lo demás lo tengo por basura, por la excelencia de servir a Cristo, mi Señor. Mi Señor. Si Dios es quien nos llama, Dios es quien nos lleva de la mano. Moisés le dijo: yo no voy si tú no vienes conmigo. A Josué le dijo: tú solo esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo. ¿Tú crees que Dios está contigo? Dios está con nosotros. Yo soy testigo fiel. Todos los días lo veo en mi vida. Todos los días lo veo en mi vida. Dice también en lo que hemos aprendido esta semana, su llamado está ligado a sus dones espirituales. Él nos va a dar todo aquello que precisemos y que necesitemos para que se cumpla su voluntad. Y cuando nosotros no lo tenemos, hermanos, es tan bello. Él ha creado la iglesia, su cuerpo en la tierra. Porque a veces lo que no podemos hacer solos entre nosotros, pues Dios permite que sus hijos se junten en su nombre para hacer grandes cosas en su nombre, en su nombre. Números 23, 19, también lo vimos esta semana. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Quién puede oponerse a la voluntad de Dios? ¿Quién puede dudar de Él? Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, no pasará. Miren, hermanos, amigos, Dios es el único que es absolutamente confiable. Él es nuestra torre fuerte. Podemos confiar y creer que sus promesas para nosotros y para nuestros hijos y para nuestras iglesias y para nuestros hogares son verdaderas, porque está su poder sosteniéndolas y guiándolas.
Y esa mayor muestra de su fidelidad, de su amor y de su poder entregado también a nosotros, el que es nuestro Señor Jesucristo. Él nos lo ha dado. Primera de Corintios 1:9, sigue hablando el mismo apóstol, Pablo. Fiel es Dios, una vez más se lo recuerda, esta vez a otra iglesia, los filipenses. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. En el plan de Dios estaba Jesucristo, el Mesías, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y en el plan también de Dios estaba que ahora tú y yo tengamos esa comunión con Cristo. Qué hermoso. Cristo ha venido a redimirnos del pecado, pero no solo se conforma con eso. Él quiere redimir por completo nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestras iglesias. Él quiere también restaurar nuestro llamado. Él quiere que nos volvamos a Él. Él quiere que volvamos a la palabra. Él quiere que le escuchemos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué me estás llamando a hacer? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Cómo puedo servirte? Él quiere que hagamos como Samuel. ¿Se acuerdan de Samuel cuando era niño? Sí, Señor, heme aquí. Habla que tu siervo escucha. ¿Cuántas otras cosas escuchamos a diario? ¿Cuántas cuentas que nos llenan los oídos? Y qué poco escuchamos lo más importante, que es lo que Dios tiene para nosotros. Él nos ha dado a Cristo. Por medio de Cristo tenemos acceso a su santidad, a su poder. Y esto es maravilloso. Hemos sido llamados a vivir en comunión, en amistad, como discípulos de Cristo. Y eso supone mantener una relación diaria, permanente, constante. Lo más importante en una relación, no sé si junto con el amor es la confianza. Es la confianza. No podemos mantener una relación de verdadera comunión si hay desconfianza. No se puede. Aunque uno lo intente, más pronto que tarde aparecen las dudas. Más pronto que tarde aparecen muchas cosas ahí que terminan afectando a nuestra comunión. Cristo nos ha sido entregado. Fiel es el que llama y Él también hará. Cristo es el que camina con nosotros. Cristo es el que nos dijo, si solo tuvierais la fe, la confianza en mí, de un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. No va a ser fácil ni para ti ni para mí que obedezcamos el llamado de Dios, que nos volvamos al llamado de Dios, que ejecutemos sus planes y su voluntad si no ponemos toda nuestra confianza en Cristo. ¿Me estás oyendo? Si no ponemos toda nuestra confianza en Cristo, si de verdad no creemos, Señor, lo que es imposible para mí, es posible para ti. Y si tú me dices que yo puedo hacerlo y que lo haga, pues ahí voy, en tu nombre. Voy a hacerlo. Es así como veremos maravillas. Es así como veremos milagros y señales del Señor. Es así como de verdad se encenderán nuestras vidas, nuestros matrimonios. Es así como se pondrá una luz en tu ventana, en tu casa y en tu hogar para otros. Es así como serás sal para muchos otros que la necesitan. Es así como la iglesia de verdad será como esa ciudad asentada en lo más alto, con una luz, un faro que brilla y alumbra a todos los demás que están en penumbras, con fe, volviendo a nuestro llamado, aceptando nuestro llamado. Y no tengas miedo, vuelvo a decirte, porque el Señor está en control y en dirección de todos aquellos que aceptan su llamado. Romanos 8:28, Pablo otra vez, el que antes fue Saulo, Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Todas las cosas obran a bien, pero no para nuestro deleite y nuestros placeres y nuestras cosas. No se refiere a eso el apóstol. Cuando estamos obedeciendo la voluntad de Dios, cuando estamos caminando en fe por Él y para Él, todas las cosas obran para bien, para que eso se cumpla, porque Dios está en control. Dios nos dice que todas las cosas que nos sucedan en esa situación cooperan para bien. Hay bendición y grandes cosas en el llamado de Dios. En el llamado de Dios. Jeremías 32, 38 al 41. Mira las promesas de Dios para ti, para mí, si nos volvemos a Él, si nos rendimos delante de Él. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Dios tiene buenos propósitos para sus hijos, para sus hijas. Esté como esté ahora mismo, en este momento, tu vida, tu hogar, tu familia, confía en Cristo. Confía en Cristo y entrégate a Él por completo. Vuélvete a tu llamado original. Cae delante de rodillas del Señor. Arrepintámonos, pidámosle perdón y escuchemos lo que Él quiere que hagamos para Él y en su nombre. Sin reservas, sin condiciones, dejémosle hacer. Dejémosle hacer. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas y están en su voluntad, todas las cosas ayudan para bien. Recuerdo la historia de José. José tenía un don precioso que le había entregado Dios. Él interpretaba los sueños. Tenía sueños, visiones de Dios y era capaz de entenderlas y de interpretarlas. Un precioso. Pero Josué venía de una familia bien disfuncional. Él mismo hacía algunas cosas que estaban mal. Sus padres tenían preferidos dentro de los hijos y todo eso generó terrible problema en una familia también que eran hijos de diferentes madres también. Los hermanos terminaron cogiéndole en cono a algunos de ellos a José y dudaron si matarlo y finalmente lo dejaron abandonado en un pozo. Fue cogido por unos árabes que lo vendieron como esclavo. Y José terminó siendo un esclavo. ¿Te imaginas? ¿Qué podría decir el Señor? Yo te amo, yo tengo un llamado tuyo, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? No lo entiendo, no comprendo nada. Ese don de José, primeramente terminó en la casa de Potifar. Podía haber pensado José, bueno, todo mi sufrimiento terminó, no estoy con mi familia, me han traicionado, tengo un dolor clavado en el corazón enorme, pero al menos he terminado como administrador, como mayordomo de un hombre poderoso. No me falta nada en esta casa, nada de lo material, ojo. No me falta nada en esta casa material, pero conocemos la palabra, ni siquiera ahí. La esposa lo acosó hasta el punto de que José fue denunciado por algo que no hizo. Y terminó en la cárcel. La cárcel, otra vez. ¿Y mi llamado, Señor? ¿Dónde está? De nuevo, su don en la cárcel le sirvió para interpretar un sueño de algunos funcionarios de la corte que estaban allí. Pero de nuevo fue traicionado. Le prometieron que se acordarían de él una vez que estuvieran fuera, que hablarían de él bien a Faraón, pero no fue así. José siguió años y años ahí hasta que por fin fue llamado. Hasta que por fin delante de Faraón pudo interpretar un sueño que le valió ganar posición y estatus dentro de la corte. Mucho tiempo después, estamos hablando de años y años y años, él ya había formado su propia familia. Aparecieron sus hermanos y es una historia larga, pero entre la lucha tan enorme que tenía José por vengarse o por perdonarlos, finalmente opta por perdonarlos. Y ahí pareciera que José
lo entiende todo, lo entiende todo. Cuando sus hermanos le están pidiendo perdón, perdónanos, te hemos destrozado la vida, nosotros te hemos hecho esto, nosotros te hemos enviado. Él entiende y dice, no fuisteis vosotros, sino que lo que vosotros urdisteis para mal, Dios lo ha ido encaminando para bien vuestro y para bien de todos vosotros, porque José terminó siendo su guardador de todos ellos. Terminó alimentándoles en medio de la hambruna, protegiéndoles, dándoles protección en la tierra del faraón. No sé cómo está tu vida, ni lo que está pasando ahora mismo en tu vida, ni las cosas que están sucediendo, pero no dudes de Dios. Dios es fiel. Y somos nosotros a veces los que nos desviamos, los que nos torcemos. Y aún en medio de que nos desviemos, Él sigue con nosotros. Y Él está dispuesto enseguida que nos volvamos a Él a encauzar las cosas. Y si estamos en su llamado, por complicado o difícil que se ponga el adversario y las cosas que nos venga, Él hará que todas las cosas concuerden, ayuden para bien, para ese propósito final. Para ese propósito final. Josué fue el que dijo, también lo hemos predicado hace poco, yo y mi casa serviremos al Señor. Él tuvo en ese momento de duda que los otros espías hablaban de darse la vuelta al pueblo, volverse, él recordó su llamado, él recordó su identidad, él recordó cuál era lo más importante, que era mantenerse fiel al que es fiel, mantenerse fiel a Dios. Vosotros haced lo que queráis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. En esta campaña estamos reiteradamente hablando de eso y recordando eso. ¿Puedes tú decir lo mismo? Porque es tiempo de decirlo. Por encima de todo lo demás, yo y mi casa serviremos al Señor, porque ese es el llamado de Cristo. Yo, Señor, en fe te digo que mis hijos te servirán, Padre Santo. Y no solamente lo digo en fe y en oración, sino que estoy dispuesto a hacer ese altar familiar. Estoy dispuesto a enseñarles la palabra. Estoy dispuesto a que me vean ser un hombre de oración. Señor, yo restauraré mi matrimonio en tu poder y en tu ayuda. Y si me tengo que humillar y pedir perdón a mi esposa y tengo que reconocer mis pecados y mis faltas, lo voy a hacer. Y voy a buscarte a diario, Padre Santo, Señor, para que restaures en mí la comunión plena y total contigo. Y por medio de esa restauración, restaures también mi casa, mi hogar y toda la iglesia. Y toda la iglesia. Ese es el llamado del Señor. Esa es la campaña que estamos haciendo en estos días y que estamos predicando. Es un volver a Cristo. Es un volver a nuestro Señor y Salvador. ¿Puedes hoy tú decir eso? Puedes comprometerte y decirle eso al Señor. Señor, yo y mi casa te servimos a ti. Porque fiel es el que llama y Él lo hará. Porque dijo Jesucristo, el que me busca, me halla. El que me llama, me encuentra. Y el que pide en mi nombre, recibe. Gloria a Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, Dios Padre Todopoderoso, gracias porque la palabra es clara. Es clara, Señor. No te hemos elegido nosotros a ti, sino que tú nos has elegido y llamado a nosotros. Y nos has llamado para que vayamos y demos fruto abundante y que permanezca. Señor, perdónanos, porque con qué facilidad, con qué prontitud nos olvidamos del propósito de tu llamado.
y buscamos dar fruto, sí, pero no para ti, ni para tu reino. Buscamos dar fruto en muchas otras cosas, Señor, que como dije antes, algunas de ellas no es que estén mal, Señor, pero la verdad, no son la prioridad, no deberían de serlo para nosotros, Señor. Nuestra prioridad es honrarte con nuestras vidas, Señor. Nuestra prioridad es servirte. Nuestra prioridad, Padre Todopoderoso, Señor, es llevar vidas conforme a tu palabra. Porque además tu palabra es palabra de vida, Señor. Ojalá termináramos de creerlo de verdad, Señor. Porque cuando nos salimos de tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, comienzan a suceder cosas, Señor, que nos dañan y que dañan a nuestros seres más queridos. Señor, ayúdanos a volver a tu llamado, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a convertirlo en una prioridad en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Señor, primero tú y primero tu voluntad, Señor. Si algo quieres que hagamos, Señor, ayúdanos. Por eso, Señor, hemos orado. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Señor. Ayúdanos hoy a que tomemos de nuevo esa decisión y que sea una decisión de corazón, pero también con la mente, que tomemos esa determinación, Señor. Yo quiero, Señor, el primero, pedirte perdón porque no siempre, Señor, te priorizo. Y te ruego con todo el corazón que me perdones, Señor. Tú has restaurado mi vida, Señor. Tú me has traído a servirte. Tú me has dado el privilegio enorme, Señor, de estar aquí, Señor, al frente de tu iglesia, de hablar a los hermanos. Gracias, Señor, porque no merezco nada de eso. Has sido fiel. Y yo soy, Señor, testigo de que fiel es el que llama y Él lo hará. Tú eres el que me da, Señor, la palabra a predicar, Señor. Tú eres el que hace que yo sea capaz de hacer cosas que sin ti hubieran sido más que imposibles. Gracias, Señor, porque tú sostienes a tus hijos en tu voluntad cuando estamos contigo. Señor, yo quiero orar aquí por mis hermanos, mis hermanas, los que están en casa, los que están aquí, Señor, para que, Señor, si alguno de ellos está orando también así, si te está diciendo, Señor, yo he descuidado tu llamado, sí, no he hecho las cosas últimamente muy bien contigo, Padre, y te necesito, porque mi vida no va bien, en mi casa hay problemas, en mi matrimonio. Señor, siento a veces que mi vida carece de propósito, Señor. Me siento, como dijo el pastor, apagado. Me siento sin brillo. Me siento, Señor, sin ese gozo que tú traes. Señor, yo quiero orar por los que estén orando así, Señor. Tú lo sabes porque estás en las oraciones de cada uno de nosotros. Estás oyendo, estás viendo. Tú ves el corazón. Señor, ten misericordia. Dice tu palabra que al corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Y, Señor, nos acercamos, los que estamos orando así, a ti de esa manera, Señor. Humillados, avergonzados, pidiéndote perdón, Señor, pero también rogándote, Señor, que empoderes nuestras vidas, Señor. Que nos permitas restaurar, Señor, tal vez, primeramente nuestra comunión contigo, que se ha dañado, que se ha deteriorado, que perdió esa intensidad. Primero eso, porque sin eso no se puede hacer nada más, Señor. Primeramente eso. Pero también, Señor, oro y me uno a los que están orando tal vez por su matrimonio. Porque no va bien, porque hay problemas, Señor, porque el enemigo como león rugiente está metiéndose ahí. En el nombre de Cristo Todopoderoso, Señor, oro para que los que están en esos problemas, Señor, vuelvan al llamado primogénito tuyo, Señor. Vuelvan al origen de tu palabra, Señor, y entreguen sus matrimonios a ti. Oro así también, Señor, por aquellos que están dañados con los padres o los padres con los hijos, Señor. Padre, ten piedad, Señor. Ten piedad.
Señor, y enséñanos que primeramente, Señor, primeramente somos nosotros, los llamados a volver a ti, y que caminando contigo, Señor, las demás cosas en tu voluntad y en tu tiempo irán siendo añadidas. Señor, oro para darte las gracias porque tú eres fiel. Nosotros no, pero tú sí. A pesar de nuestras rebeldías, a pesar, Señor, de nuestras coces y golpes que damos a veces contra ti, tú no te cansas. Y estás ahí, Señor, con nosotros, bien presto a que cada vez que nos volvemos a ti, otra vez nos cargues con tus brazos de amor, nos vistas con tus ropas santas, Señor, hagas fiesta en el reino de los cielos, Señor, y nos des lo mejor que tienes. Aleluya, Señor. Bendito, bendito sea tu nombre y bendito, bendito sea tu reino. En el nombre de Cristo. Amén, Señor.